avanzamos con más, son las 2:25 y tengo en el estudio a dos héroes que han rescatado muchas vidas. Luego de este doblete sísmico, yo quiero que ustedes lo conozcan, son la cara detrás de esa felicidad que vemos a veces porque venezolanos están vivos o los rescatan de entre los escombros. Él es Mauro Aponte, jefe de operaciones del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, con siglas GREMCA, y Aarón Patiño, operador de rescate también de GREMCA. Bienvenidos. Gracias, Es un placer gracias. para nosotros de verdad que estén aquí, que puedan haberse tomado este ratito. Y yo creo que la pregunta obligada es si hoy, 12 de julio, domingo, porque ya están pasadas las 12 de la medianoche, aún ustedes dirían que hay esperanza de vida en La Guaira. La esperanza nunca se va a perder. Nunca se va a perder, dada que para esto es que estamos, ¿no? Para poder ir y rescatar a las personas con vida. Sin embargo, en una condición técnica, en la medida que va transcurriendo el tiempo, esa probabilidad se va perdiendo por todas las condiciones en las que las personas están allí, ¿no? Hay una condición en la supervivencia que un adulto sano puede estar hasta 3 semanas sin ingerir alimentos, hasta 3 días sin ingerir agua, hasta 3 minutos sin respirar, pero en 3 segundos puede perder la vida si mentalmente no se prepara para la situación a la que se va a enfrentar. Se complica esto porque es que ninguno estamos preparados para quedar atrapados en escombros y en todo esto, ¿no? Entonces, eso al final del tema, que es lo que uno ve, bueno, pensando en esto que les acabo de decir, ¿hay una probabilidad de que haya personas? Sí, sí la hay. Ahora, de que sea, de que alberguemos, las personas alberguen esperanza en que, bueno, sí, ahora en todos los sitios que hayan personas atrapadas, según lo que dijo la persona de rescate en el programa de televisión, ahora sí, bueno, todos van a estar con vida. Mira, no, lamentablemente no, hay que ser honesto con esto y en la medida que, sí, en la medida que va transcurriendo el tiempo, esa probabilidad se va perdiendo. Yo creo que es importante destacar, ¿no? Que quería hacerles esa pregunta antes de continuar, que ustedes fueron los responsables del rescate de Fabiana Blanco, que se ha hecho tan viral su sonrisa a través de las redes sociales, ¿no? Y por eso queríamos conocer a detalle qué fue todo lo que sucedió, pero Orlando. No, creo que es la pregunta pertinente para que podamos abordar otras cosas, ¿no? Cómo llegan a Fabiana y qué fue lo más complicado de ese rescate. Bueno, ¿cómo llegamos a Fabiana? La mamá, ella no estuvo allí cuando el sismo, ella estaba afuera, nos comenta, y luego ella ve todo este tema y el rescate, se acerca a un equipo que no éramos nosotros y les dicen, ya está mi hija allí. Entonces nosotros, como era el primer día, hacemos toda la labor de lo que es la búsqueda y rescate y hacemos el protocolo del llamado y escucha. Entonces se hace el protocolo de llamado y escucha y alertamos una señal. No sabíamos quién era, no sabíamos si era Fabiana o alguna otra persona. Y bueno, entonces al nosotros escuchar esa señal de vida, obviamente empezamos a buscar cómo ingresamos a la estructura, salvaguardando nuestras vidas siempre. Aunque muchas veces no, digamos que no fue así porque es muy complicado apuntalar, que es el término correcto para nosotros poder entrar, apuntalar miles de toneladas de escombros, donde por ejemplo conseguimos a la niña, eso fue un milagro, porque la estructura estaba apilada y nosotros entramos por debajo. Y la niña se escuchaban las voces, se escuchaba la voz, y por donde pudimos entrar hasta llegar hasta donde estaba la niña, eran alrededor de 10 metros de distancia desde el punto de ingreso hasta el final, donde conseguimos una placa, porque la voz la escuchábamos de frente. Luego llegamos a un punto donde las voces ya las escuchamos hacia abajo, llegamos a un punto donde había una placa que es una placa resistente como de este grosor, donde teníamos que ya perforar hacia abajo y siempre también tratando de no perforar justo encima. Claro. Porque estaba la condición de que le podíamos hacer daño. Entonces, poco a poco fuimos
contacto, buscando un punto y bueno, las empezamos a romper con las manos, con materiales, con herramientas manuales, ya que no podíamos hacer No ese podemos trabajo utilizar con algo más grande. algo más grande debido a que estamos dentro de la estructura y cualquier vibración podía hacer que se caiga la estructura. Es un tanto complejo, porque Sí. es que va a depender del patrón de colapso que tenga la estructura. Y allí es donde se va a determinar cuál es la estrategia. ¿Cómo para se poder llamaba el ingresar. edificio en el que estaba ella y por qué ustedes estaban justamente ahí? El Rita Palace. El Rita Palace. Nosotros habíamos llegado y estábamos trabajando 2 edificios más hacia el este, que ahí también se rescataron 3 personas con vida, horas más tempranas, en donde luego, por la condición de que ya habíamos sacado esa última persona con vida en esa estructura, porque ya no había más indicios de que habían personas allí, es que nos enteramos de lo que está ocurriendo en el otro edificio. Y es que nos incorporamos con otros rescatistas que estaban allí y empezamos a prestar el apoyo pues, en lo que estaba pasando con Fabiana. Sin embargo, hay una condición interesante que ocurrió allí, que es que nos salió una supuesta alarma de tsunami. Ajá. Y bueno, eso generó una situación bien compleja, toda vez que, imaginen en la escena, todas las personas yendo hacia La Guaira en la vialidad, entre vehículos, motos, personas, sirenas, cornetas, y eso estuvo como por 10 minutos, 15 minutos. Esa masa de gente yendo hacia La Guaira, y bueno, nosotros, pero ¿qué está pasando? Y cuando nos enteramos lo que se estaba mencionando, casualmente un compañero nuestro estaba en la calle, en la acera al frente, y entonces, bueno, por el radio nos comunicamos y él, bueno, voy a ver qué está pasando. Se fue a la orilla del mar a verificar la situación, porque es que hay una condición que uno puede ver allí. Entonces, si tú ves el oleaje y tienes más o menos entre 15 olas en el interín de un minuto, entonces tú ves si es más rápido, ahí hay un tema de aceleración de lo que es la masa de agua. Y bueno, eso, él vio el patrón y nos dice, mira, no, aquí con el mar no hay nada. Entonces, bueno, tomamos la decisión de que, ok, que la gente se vaya, nosotros nos quedamos. Incluso los rescatistas que estaban antes que nosotros también se retiraron del sitio. Y claro, cuando vemos la cara de la mamá entre impotencia, angustia, miedo Claro, y porque todo lo que imagínate. estaba Claro. presentándose allí, ella nos ve y nos pregunta. Quien estaba el coordinador de la agrupación, él era el que estaba manejando esa operación, y ella le pregunta, pues claro, ella lo ve, él es grueso, y cuando ella lo ve, gordo, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas? Y le digo, yo me quedo, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo me quedo. Y mi equipo se queda. Entonces, claro, ella como que tomó ese segundo aire y cuando la vinieron a buscar unos familiares, le hacen la mención, vámonos. Y dice, no, ellos se quedan, yo me quedo con ellos. Y de allí en adelante quedamos después. Entonces, bueno, la otra parte que fue como más compleja, ¿no? Que es que ahora no había absolutamente nadie salvo nosotros. Y entonces no había la energía eléctrica, solamente lo que teníamos nosotros con el faro, con el generador que teníamos allí, y un silencio que aturdía. Pues bueno, no había más nadie, solo nosotros. Pero no conforme con eso, nos concentramos en lo que teníamos que hacer. Bueno, vamos entonces, ahora el objetivo es ella. Y vamos a sacarla a ella, en donde, bueno, se complejizó un poco la situación, porque estamos hablando que fueron más o menos como 8 horas lo que demoró la operación para poderla sacar a ella de allí. Y rompiendo todos los protocolos del mundo, porque cuando ella ya estaba lista, que se sacó del espacio en donde estaba, ella se negó a montarse en una camilla. Y eso no está bien, eso no es correcto. Tú tienes que sacarle una camilla porque hay una persona que se mantiene por mucho tiempo, tuvo 32 horas en una misma posición, en donde no tenía tanta movilidad, y ahí hay toda una serie de condiciones que se le va generando en el cuerpo, ¿no? Claro. Pero la niña salió caminando, en donde yo mismo le dije, hey, niña, no puedes caminar porque no estás calzada. Aquí hay todo un tema, unos escombros, la misma cerámica toda rota, eso le podía haber generado lesiones en el pie, pero ella se negó y se negó y se negó y se negó. Y dijo que si no salía caminando, no salía. Mira, ok, ¿cómo lo hacemos? Qué ¿no? carácter. Sí, No, pero de verdad que tú cuando hablas con la niña, eso es un sol. De verdad que esa niña es un sol y tal cual como lo mencionaron, es un milagro, claro que es un milagro. Pero eso es un sol cuando tú hablas con esa niña, tú dices, ¿y esto tiene 12 años? No, de verdad que no lo parece. Mencionabas algo que quisiera retomar, que es el hecho de cuando se corrió el rumor de la alerta de tsunami, ¿no? ¿Qué correspondería en ese tipo de situaciones? Que la gente, los grupos de rescatistas, abandonen la zona.
Es parte Mira. de las instrucciones A que ver, tienen. Hay una condición acá que primero si tú no estás O, bien, o, tú por no vas a ejemplo, poder también ayudar a nadie. agrego que haya una serie de réplicas. Pero hay nosotros tenemos unos códigos y unos procesos que debemos cumplir que cuando hay una situación desfavorable de este tipo, ciertamente, o sea, si viene una réplica y la réplica es muy fuerte, vas a tener que retirarte. Pero si la condición lo permite, por eso les mencioné inicialmente que Que va a ustedes depender fueron el al mar. patrón del colapso. Porque si en este caso, para donde estaba Fabiana era, sí, podías entrar. Inicialmente entrabas medianamente agachas, pero luego llegaba un momento que te podías erguir y pasabas completo, y ya cuando llegabas al sitio donde estaba ya, te volvías a agachar un poco para poder hacer la operación. Ok. Podías salir de allí si hubiese habido una réplica importante. El tema del tsunami, si de verdad hubiese habido la condición de esto, lo que te recomienda es que debes buscar sitios altos, no sitios horizontales que vayas en todo lo que es la línea de la costa. Si realmente hubiese habido la condición del tsunami, oye, lamentablemente todas esas personas que se fueron en desbandada hubiesen perdido la vida, o gran parte de ellos, porque si se van por toda la línea de la costa, ¿qué va a hacer el agua? El agua va a agarrar completo y va a arropar eso. Grenca, me imagino que como grupo pudo salvar a otros venezolanos aparte de Fabiana. Seguro que sí. ¿Hay alguno que quedó en el subconsciente de ustedes, en la memoria, que está allí latente, presente, y por qué creen que fue Fabiana quien se hizo viral y no a lo mejor otros de los rescatados? ¿Cómo no se hace viral esa carita en ese masijo de concreto y viene esa carita, tú la ves ahí con esa sonrisa? No hay forma de que no se haga viral. Ahora, que ayudamos a otras personas, mira, ahí la tienes, la cara. ¿Cómo no se puede hacer viral eso? Sí, de hecho, Ahora, yo creo que esa foto va a ganar algún no, premio eso internacional. seguro. Sí. Y si Yo no lo creo. gana, podemos hacer una protesta pública porque se lo merece. Ahora, ¿salvamos a otras personas? Por supuesto que sí. Desde el mismo día del evento, nosotros nos activamos y trabajamos en 2 edificios en San Bernardino, y ahí se sacó el promedio de 10 personas. 6 en una edificación, 4 en otra. Y en lo que se concluyó el trabajo allí, nos estaban esperando en Chacao, en Los Palos Grandes, y se fue allá y también se prestó. Había ya una avanzada del grupo trabajando en Los Palos Grandes, y luego estos equipos que estaban en San Bernardino se incorporaron allá en Los Palos Grandes, y también se rescataron personas con vida. Hay un tema que me produce mucha curiosidad, y es el tema de la cantidad de gente que he visto con amputaciones, ¿no? Esas amputaciones generalmente se producen de una vez cuando cuando se derrumban los edificios, o son decisiones que se toman después en la hospitalización por cuestiones de salvar alguna vida. Sigue dependiendo del tipo de colapso. O sea, el patrón de colapso es el que va a determinar. Porque si estamos hablando de que una persona queda aprisionada y alguna de las extremidades queda bajo el concreto, estamos hablando de que pueden ser 1 tonelada e infinitas toneladas. Estamos hablando de edificios que colapsaron por completo, y si la persona le queda comprimida parte del cuerpo, estamos hablando de 120, 200 toneladas de concreto encima. O sea, ¿qué puede pasar con esa extremidad? Ahí hay una amputación traumática que se genera de inmediato por todo el peso que significa eso allí. Ahora, ¿Y cómo se evita una hemorragia? Hay situaciones que puede quedar comprimida la extremidad, no hay un compromiso importante con un peso de la estructura, pero que puede ser atendida, que levantando el concreto tú puedes retirar la extremidad de allí, y ahí hay que tomar una serie de condiciones. Va a depender del tiempo que tuvo el colapso, cómo fue la condición, si fue parcial o total la extremidad que quedó comprometida, porque entonces ahí hay otro tipo de patología, síndrome compartimental, síndrome de aplastamiento. Hay una serie de complicaciones que, si no se hace luego una intervención invasiva en lo que es la atención de ese paciente, el paciente puede perder la vida. ¿Se pueden hacer amputaciones en el terreno? Se pueden hacer, pero tiene que ser con profesionales de cirugía. ¿Okay? Exacto, ustedes no están capacitados para ello. Estamos capacitados para eso, pero con la condición, esos son actos netamente médicos acá en nuestro país, y por más que querramos intentarlo, nosotros lo podemos hacer, y si tenemos un médico que nos oriente desde afuera, podemos hacer la operación, pues nosotros tenemos el entrenamiento para ello. Pero repito, complicado, son Es que yo lo decisiones. preguntaba porque precisamente me imaginaba algún tipo de situación en el que una persona no pueda ser extraída porque tiene uno de los miembros Claro. aprisionados. Entonces, ¿qué decisión se toma? Sí, ¿Suprimirle el miembro para que...? sí, 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 O sea, esa es la decisión. sí. Esa es la decisión, porque entonces, bueno, y suena
tal vez un tanto jocoso, y quien me conoce sabe que por ahí van los comentarios siempre míos, pero dicen, bueno, ¿qué prefieres? ¿Morir completo o vivir incompleto? Y suena muy frío, Sí. pero es que en ese momento tú tienes que tener la sangre Sí. fría. O sea, hay que centrarse en la condición y garantizarle la vida al paciente, que sea un paciente viable. Y cuando hablamos de un paciente viable, no es una persona que la entreguemos, bueno, aquí está medio vivo y con medio signos vitales. No, tiene que ser una persona que podamos darle la oportunidad de que prosiga la vida bajo la condición luego que tenga, pero que pueda seguir su vida. Pues. De eso se trata. ¿Cómo vieron, les voy a hacer dos preguntas en una, ¿cómo vieron el trabajo de los grupos rescatistas nacionales, los venezolanos, y de los internacionales? ¿Cuáles sienten que brindaron mayor apoyo de los que vinieron a estar aquí, a apoyar, a ayudar, y cuáles permanecen aún en Venezuela? Los nacionales. Nosotros tenemos que creer en lo que tenemos aquí. Aquí hay gente que sabe lo que está haciendo. ¿Qué nos falta? El equipamiento, el apoyo del equipamiento técnico. Recursos. Porque el conocimiento lo tenemos. De hecho, Claro. nuestra organización, y No lo dudo porque los venezolanos siempre somos los mejores en todo. suena poco No, modesto. es verdad. Sí. Claro, pero va a sonar poco modesto. Pero en el caso de nuestra organización, nosotros hemos trabajado dándole formación en esta área de rescate en estructura colapsada a Argentina, Chile, Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Panamá. De hecho, el coordinador del grupo de rescate donde nosotros pertenecemos, él es el Task Force Leader de la Universidad de Texas en español, de la Escuela de Bomberos, en el rescate pesado. Wow. ¿Sabes? Entonces, tenemos el conocimiento, estamos formados. Nosotros hemos ido fuera y nos hemos formado fuera para poder hacer este trabajo. Ahora, con los equipos internacionales, bueno, cuando tú tienes un equipo que te viene, por ejemplo, como el Fairfax, la gente de Fairfax de Estados Unidos, que vienen en un Galaxy y vienen con todos los juguetes, oye, evidentemente que el trabajo que ellos van a hacer es brillante. Cuando viene la gente, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir que desde que llegaron estaban con nosotros un equipo solamente de búsqueda electrónica de Francia, el PIU de los bomberos de Francia. Y de verdad que con esos señores, una maravilla, nos fue excelente. Pero también nos acompañó un equipo de Curazao. Y venía un equipo de trabajo canino, que venía del SAR Chile, pero por los temas del papeleo y aquello, solo uno llegó. Y no pudo traer el CAN. El CAN. Pero este señor es médico. Y él era médico de emergencia. Él vino preparado, incluso él nos dijo, ahorita última, que él tenía ya también la herramienta de corte para hacer amputaciones traumáticas. Él está capacitado Claro. porque Cirujano. es médico cirujano de emergencia. Claro, bueno, agrego además que por lo que leí en un material sobre ustedes, han participado en labores de rescate en Jamaica, en Cuba, en Sí, Ecuador, en Dominica, o sea, Sí, sí. internacionalmente. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a la Fuerza de Tarea Humanitaria. Bueno, inicialmente era la Unidad Nacional de Desplazamiento y Actuación Inmediata, que era de la antigua Defensa Civil. Y bueno, cuando se daban los eventos fuera del país, se activaba este equipo de trabajo, era equipo multidisciplinario, y nos invitaban a formar parte del equipo. Pero saben que perdóname, Meli, es que quisiera ampliar la pregunta que tú hiciste con el tema del grupo de rescate. Ampliándola, ¿en qué sentido? ¿Cómo evaluarían ustedes la cantidad de voluntarios empíricos que se lanzaron a rescatar gente sin tener las herramientas ni la preparación de ustedes? Eso complejiza un poco la condición. Mira, siempre se habla de la primera respuesta. Y hablan de organismos de primera respuesta, y según los mandatos de leyes en Venezuela, los organismos de primera respuesta son cuerpos de bomberos y policías. Sin embargo, la verdadera primera respuesta es esa comunidad que está en el entorno de donde se genera el evento que generó todo este daño, y ellos van a ayudar. Y comienzan a ayudar Claro, de manera innata. Ellos ¿no? no piensan nada, sino vamos a ver qué hacemos. Ningún tipo de protocolo. Ahora, así. cuando hablamos de unos patrones de búsqueda como los que estamos viendo aquí, que de verdad cuando tú estás allí y te montas en estas estructuras que no hay ningún tipo de estabilidad, se monta toda la gente con la muy buena intención de ayudar, ahí viene la complicación. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene el adagio popular de que no es querer salvar, sino saber salvar. ¿Y por qué digo esto? Porque insistiré siempre con el tema del patrón de colapso, cómo son los colapsos de las estructuras, que hay unas que sí, que soportan todas las personas encima, pero hay otras que no, que cuando se montan todas estas personas encima,
puede generar el terminar de lo poco que queda como espacios vitales aislados, que es así que se llama, donde quedan las personas con todo el movimiento sí, cuando... sí. Viste lo que hablábamos, comienza lo que esto. yo te preguntaba en Sí, sí. maquillaje. Porque yo le decía que eso era parte de la duda que yo tenía cuando veía que tanta gente sobre las estructuras. Yo decía, y eso no produce peso que puede aplastar Claro. a gente que hay ahí. Y más que el peso es inestabilidad. Aumenta la inestabilidad de la estructura, porque bueno, ya todo lo que está allí, no va a haber personas en el mundo que puedan pesar más que todo el concreto, el amasijo del concreto que está allí. Pero sí termina de desnivelar lo que quedó allí del concreto y eso complica. Entonces las personas que están dentro de la estructura, oye, empiezan con todo un tema, ¿no? Porque tú estás allí y si estás atrapado, nosotros tenemos simuladores, pero nunca va a ser como una condición de estar Claro, real. Sí. claro. De por poder supuesto. estar tú allí con todo el amasijo, todo lo que es la polvareda, la posición que quede el cuerpo en función a ello. Mira, nosotros rescatamos a un amigo ya, a Miguel se llama Miguel. él, y el chamo quedó erguido, de punta de pie, inclinado hacia adelante, y él estuvo 22 horas así, en un amasijo de cabillas. Y él Pero estuvo así. como erguido de punta de pie. Él ¿Cómo? quedó Así. parado, Ajá. Sí. totalmente parado con los brazos aquí arriba, Ah, o sea, estaba parado. con el amasijo de las cabillas por toda la torsión Ajá. que hubo cuando colapsó la estructura, y él quedó allí, atrapado allí, y no se pudo mover, estaba en una jaula En que una se le jaula, fabricó tenía una con el jaula. colapso. Cuando nosotros llegamos, había un equipo de unos compañeros que estaban trabajando allí y claro, ellos ya habían rescatado 3 personas allí, y él me entrega el caso y me dice, Mauro, haz tu magia porque ya yo no puedo, ahorita estamos full agotados y nos queda él allí. Está ahí, hay que terminar de ubicarlo, pero bueno, hazlo. Y ese caso con Miguel a mí me demandó 5 horas para poderlo sacar. ¿Y lo salvaron? Sí, ¿Lo claro. sacaron con vida? Claro. Ay, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, O sí, sea sí. que fueron muchos. Mire, Sí. no me respondieron de la pregunta anterior, ¿qué grupos de rescates internacionales quedaban aún en el país? Si se han topado con Sí, claro, algunos claro que sí. Mira, aún se mantiene algo del equipo de Estados Unidos, algo del equipo de Brasil, de Argentina, de El Salvador todavía queda algo. Y están llegando, creo, pero Y, ya y hay más una ayuda segunda humanitaria. avanzada, exacto. Porque claro, va cambiando la estrategia ahora del trabajo, porque bueno, la primera parte es los equipos de búsqueda y rescate. Claro. Ellos son los que vienen y vienen a hacer el apoyo todo para acá. Y ya luego que va transcurriendo el tiempo, en donde ya las probabilidades de vida se van perdiendo o se van disminuyendo, disminuyendo. entonces van cambiando la estrategia, porque ya lo que viene ahora es la recuperación de los cuerpos y hay que esperar la remoción entonces, porque hay sitios en donde lamentablemente nos ha tocado, ya nos eso ha lo hemos tocado. topado como más de 20 casos, que nos mandan a un sitio, llegamos al sitio, empezamos a penetrar la estructura, pero ya llega un momento que no podemos pasar más, porque todas las losas están, ese colapso se llama en pancake, tal cual como las panquecas, una sobre otra, así están las losas de los pisos, Sí, eso se que ve. se completa todo allí y ahí humanamente no se puede hacer mayor cosa, ¿no? Es compleja la... Hay que el esperar que trabajo. se haga la No, y si remoción. rompen, pueden estar ustedes en peligro también, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un tema que no sé si forma parte de la formación que ustedes reciben, que es cómo lidiar con el tema de los familiares, ¿no? Porque me planteo un escenario en el que de repente ustedes aparecen en un lugar, en un punto específico de la tragedia, y hay alguien que dice, bueno, sé que mi hija está ahí porque la llamé y porque me respondió y porque no sé qué y tal. Y puede haber una señora al lado que dice, bueno, sé que mi hijo está ahí, está muerto, pero está ahí. Sí. O sea, obviamente hay una prioridad que luce clara, ¿no? Vamos a tratar de priorizar quién Al que está está con vida, vivo. al Sí, que está vivo. al que- Pero la otra persona necesita respuesta también. tal cual como lo mencionas, fíjate. Nosotros arriesgamos la situación de la operación por personas vivas. Y de verdad, nosotros con mucho respeto le decimos siempre a los familiares que su familiar no tiene probabilidad de vida, que nosotros vamos a hacer el trabajo. Pero ni siquiera con el que tenga el familiar vivo, porque la gente se pone, bueno, prométeme que lo vas a sacar. No, yo no te puedo hacer esa promesa. Yo te puedo prometer que vamos a hacer lo humanamente posible por ayudar a tu familiar. Hasta ahí. Bueno, y nada más esa promesa, eso lo humanamente posible es que arriesgamos la vida metiéndonos en la estructura. Claro. Y eso, bueno, convicción propia. Por eso es que yo siempre digo que a nosotros nos tienen que en algún momento estudiar psicológicamente, porque cuando ocurre un evento de esto, ¿qué hace normalmente la gente? Se va del sitio y corre. Nosotros no, nosotros corremos a donde está el problema.
Eso, aquí debe haber alguna tara mental Sí, que debe sí, estar sí, allí. Pero bueno, Ya tenemos que despedir, pero no queríamos irnos sin antes preguntarles, ¿han recibido algún tipo de condecoración, algún tipo de agradecimiento por parte del gobierno nacional? no. Al final no lo hacemos por eso. Exacto. Al final lo hacemos por esa foto, por esa sonrisa. Y que los familiares nos digan gracias. Eso es todo. Y que haya gente que crea en nosotros. Quiero aprovechar antes que despidas, porque ya el tiempo es corto, a todas las personas, organizaciones que nos contactaron directamente a nosotros, no solamente a nosotros, a otras agrupaciones también voluntarias, y aportaron con equipos, con insumos, con elementos para que pudiéramos seguir con la operación. Y de verdad quiero de todo corazón darle las gracias a esas organizaciones que creyeron en nosotros y que siguen creyendo, porque nosotros seguimos trabajando, seguimos bajando, ya cambiamos la dinámica, ya no nos mantenemos en Vargas, en La Guaira, pero ahora estamos bajando todos los días, bajamos muy temprano, operamos y ya luego, final de la tarde-noche, retornamos a Caracas. Yo quería solamente aportar como información para los televidentes que Gremca es una organización no gubernamental que en abril cumplió 40 años Eso es correcto. y que además de eso tienen un centro de formación. Es así. Eso sí me gustaría, robándonos unos minuticos, que compartieran con los televidentes. En ese centro de formación puede ir cualquier persona, inscribirse, formarse como rescatista, o hay unos requisitos. Bueno, fíjate, el formar un rescatista no es condición de 3 meses, de un año. O sea, estamos hablando de que para un rescatista en un nivel técnico para operar en operaciones como esta, debe invertir tiempo más, mínimo 5 años para poder llegar a formarse en esto, por todo lo que significa estas acciones, ¿no? Pero sí, nosotros atendemos a las comunidades, le damos la parte de atención prehospitalaria, la parte de autoprotección ciudadana, que creo que eso es lo más importante. Si nosotros enseñamos a la gente a que debe tener una cultura de prevención ante situaciones como esta, yo creo que no es que vamos a evitar que tiemble, no es que vamos a evitar que llueva, Claro. pero sí podemos ayudar a las personas a que ellos sepan qué hacer. Y lo más importante, a que no sean constructores de factores de riesgo. Yo creo que eso es lo más importante que podemos lograr con esto. Y sí, nosotros tenemos ese centro de entrenamiento, ya tenemos 25 años con ese centro de entrenamiento y tal cual como lo dijiste, la agrupación con 40 años y creemos en que estamos haciendo esto y lo hacemos bien, porque si no... Ahora mismo estos equipos internacionales que No hubieran vinieron, cumplido muchos ni fueron 5 alumnos. años tampoco. Muchos fueron alumnos Claro. de nosotros. Y con mucho orgullo, cuando llegó la delegación de Argentina, de Córdoba, quien estaba de líder del equipo, nos entregó su certificación. Todo esto se busca siempre, que hay una certificación internacional a través de Naciones Unidas por INSARAC, que es el grupo asesor para los equipos de trabajo de búsqueda de rescate urbano. Y ellos lograron esa certificación nacional. Y cuando él viene y nos dice, esto también es de ustedes, porque ustedes trabajaron por esto que nosotros lo logramos, y nos entregó el parche que a ellos les entrega, yo me di por pago. De verdad que cuando yo recibí eso, dije, bueno, ya, la tarea la hicimos, lo logramos. Que se certifiquen otros, bueno, ¿Venezuela puede tenerlo? Claro que puede tenerlo. Lo que tenemos que entender es que deben las autoridades creer en organizaciones como la nuestra. No somos los únicos. Aquí en Venezuela, nada más, nosotros estamos con la Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate. Son 62 grupos que están ahí afiliados, ahora mismo operativos. Son 90 y tantos, pero operativos hay 62. Y es gente que también tiene un nivel de profesionalismo importante y estamos dispersos en todo el país. Entonces, si creen en nosotros, nosotros podemos ayudarlos a que esto funcione bien y que logremos esa certificación. Claro, y si ustedes han formado a otros grupos internacionales, imagínense el nivel que pueden tener, ¿no? Gracias, chicos, Gracias a ustedes. por Gracias a este ustedes. rato, por tomarse el tiempo, por venir ser a héroes. conversar y por salvar a tanta gente, ¿no? Entre ellas a Fabiana Blanco. San Fabián. Al Angelito. Al Ángel. Sí, sí. Mauro Aponte, jefe de operaciones del Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, Gremca, y Aarón Patiño, operador de rescate. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos a la orden con cualquier cosa que... No, ojalá que no necesite. Yo no quiero necesitar de tus servicios jamás. Por algún entrenamiento. No por quiero algún jamás. entrenamiento. Es Por verdad. algún entrenamiento. Por algún entrenamiento. Sí. Vamos a una pausa y volvemos con más.